Bien, entonces hemos venido revisando y puntualizando en investigación, sobre todo el tema que tiene que ver con la ciencia. Vamos nosotros a cerrar esta temática observando la división que se presenta en la ciencia, para lo cual, como les digo, vamos a hacer un recuento rápido de los elementos que hemos venido nosotros puntualizando, que ustedes deben tener en consideración y que no se pueden eliminar para poder irnos guiando sobre esta temática. Hemos comenzado preguntándonos qué es la ciencia y para preguntarnos qué es la ciencia hemos retomado algunos elementos principales de la perspectiva propia de lo que es la epistemología, un estudio filosófico propio del análisis de la ciencia en general, de cómo ha venido generándose. Nosotros hemos visualizado qué es la ciencia, los elementos del proceso del producto. Vamos a ver una clasificación, que es esta, las ciencias formales y las ciencias fácticas, que también estaremos nosotros hablando de esto en filosofía, sobre qué son las ciencias formales, porque cuando analizamos lógica, propiamente estamos hablando de esto, de la ciencia formal. La estaremos puntualizando en un video y también hemos nosotros revisado sobre la ciencia algunos elementos. Vamos, por lo tanto, a ir puntualizando algunas perspectivas de lo que hemos trabajado la clase anterior. Entonces, por favor, tengan presente el ejemplo que explica los pasos del método científico para poder ir corrigiendo tal vez algunos elementos e ir puntualizando. Hemos definido también con nuestras propias palabras que es el conocimiento filosófico. También hemos realizado definiciones de algunos conceptos para comprender justamente cómo se trabaja con conceptos y nos hemos preguntado por qué razón es importante la ciencia. En general hemos hablado que la ciencia es importante porque permite generar un avance en el conocimiento como tal. Hemos visto que el método científico en general parte de una observación empírica y tiene detrás un razonamiento lógico. Vamos entonces a continuar con esta perspectiva de la investigación y hemos visto el proceso propio de la investigación, que es el método científico, y el producto que se obtiene, que principalmente el producto son principios, modelos, teorías. Por lo tanto, vamos a ir visualizando estos elementos que son propios de la ciencia por medio del ejemplo que ustedes han realizado. Vamos viendo que pusieron y dentro de esta perspectiva del ejemplo que explique los pasos del método científico. Vamos entonces a ir revisando qué han puesto. A ver, ayúdeme, Helen. ¿Cómo identificó el método científico? ¿Qué puso para explicar cada paso? Por ejemplo, observación. El testador notó esta pregunta: ¿por qué mi tostador notó esta hipótesis? Quizás el enchufe no sirve. Predicción: si conecto el tostador a otro enchufe, entonces sí tostará el pan. Experimento: conecto el tostador en otro enchufe y vuelvo a intentar. Conclusión cierta: el pan está tostado. Hipótesis confirmada. Conclusión falsa: mi pan aún no está tostado. Hipótesis no confirmada. Bueno, entonces usted ha utilizado la explicación de un tostador, del funcionamiento del tostador. ¿Qué faltaría ahí? O por lo menos que me queda un poco de observación en esta explicación. No se olviden que, por ejemplo, si yo leo sus trabajos, asuman que yo no conozco nada de lo que se está hablando. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros trabajamos en investigación, para el lector, aquel al cual yo estoy escribiendo
o al cual yo estoy guiando mi conocimiento, el cual yo estoy plasmando en un texto, en una tesis, en un ensayo, en lo que sea, debe necesariamente estar bien explicado, como se dice comúnmente, lo más masticado posible, que yo no asuma nada, que cada uno de los pasos no sean pasos sin dejar de explicar. Eso nos faltaría dentro de lo que usted aquí me explica, pero tal vez en el trabajo no está del todo claro. No se olviden de eso, corregir esos elementos, que iremos por ahora puntualizando, pero en los siguientes trabajos, por favor, vayan corrigiéndolo. Que sea claro que cada uno de los elementos que ustedes están puntualizando tenga la consideración propia de una oración, sujeto, verbo, predicado, una explicación completa. No pongan solo, por ejemplo, observación, qué sé yo, el tostador o el marcador. Análisis, veo al marcador de este color. Sí, que sea completo los detalles que ustedes están puntualizando. Vamos, Isaac, ¿cómo ejemplificó esto? Que el método científico es el proceso por el cual pasa para verificar una hipótesis, Ya, pero el ejemplo, para saber si es lea su ejemplo. mi ejemplo. Un rato. Claro que sí. No se olviden, les estoy preguntando sobre su ejemplo para ir corrigiendo algunos elementos que podemos tal vez añadir, complementar dentro del proceso de este trabajo y de los trabajos siguientes que estoy observando que faltan un poco para irles calificando y cerrando esta perspectiva de lo que hemos visto hasta aquí. A ver, Isaac. ¿Qué puso? Un rato dicen es que no le traje el cuaderno y ya le voy a ver la foto que subí a Educar Claro, para claro, verle ya. claro. Yo le espero. Vamos viendo hasta eso. Alguien más. Ayúdeme. Natalia, ¿está ahí? Natalia. No. Señor Barahona, entonces. ¿Qué puso? Listen, ¿me puedes esperar un ratito? Estoy en una llamada. Claro que sí, no hay problema. Vamos, señor Barahona. Ya yo puse que en observación me hice la pregunta de por qué los objetos caen. En la investigación puse que entre más masa tenga un objeto, mayor la fuerza de atracción. En la hipótesis, el objeto es atraído hacia el suelo por una fuerza. El experimento. Alzaré una botella plástica vacía y otra botella plástica llena de agua para observar lo que sucede. La conclusión es que la botella con agua cae más rápido que la botella vacía, por lo que entre mayor masa tiene un objeto, mayor velocidad al descender. La ley es la ley de la gravitación universal. La teoría es que todo cuerpo con masa es atraída por la gravedad de la Tierra. Ya. Bueno, usted hizo un análisis, diría yo, el análisis que hizo Newton para poder comprender la perspectiva de la caída de los objetos. A ver, está bien, pero nos falta un poco desligarle, tratando de comprender desde mi punto de vista lo que yo observo. Usted ha hecho un análisis, el mismo que hizo Newton. No digo que esté mal, pero para poder ir guiando el conocimiento es importante que ustedes busquen el conocimiento, no que simplemente veamos algo que nos dijo Newton. Otra cosa, yo reviso su ortografía, yo reviso su redacción y yo reviso el análisis que ustedes hacen. Eso obviamente me demora tiempo para
poderles calificar, pero les reviso cada uno de estos puntos. Corrijan, veo muchas faltas en algunos trabajos suyos, faltas que me significa que ustedes no están revisando lo que escriben. En general les digo esta consideración, por favor, revisen su ortografía y revisen su redacción. ¿A qué me refiero cuando yo les pongo revise la redacción? Primero, a que tenga sentido lo que ustedes escriben, más allá de la caligrafía, que no es tanto el objetivo, sí es el objetivo que ustedes escriban de una forma correcta. La materia de investigación nos sirve para eso. Por favor, corrijan. Revisen bien las tildes, vacío, con qué B se escribe. Todos esos elementos, por favor, revisen. Por eso les estoy preguntando antes de llegar a una calificación y cualquier cosa. Pueden revisar y volver a enviar antes de que haya ningún inconveniente. Ismael, ¿qué puso usted? Yo puse sobre cuando se descubrió la vacuna de la viruela, ¿Ya? que hubo un científico que vio que vio que en la viruela que estaba en lo que es el ganado vacuno, no, bueno, tuvo la hipótesis de que si es que tenía eso un humano, no le podía dar el virus al humano. Entonces hizo los experimentos y con un niño fue dando poco a poco las muestras y lo experimentó y lo vacunó y fue cierto. Entonces llegó a la conclusión de que si una persona está infectada con el virus vacuno, no le puede dar el virus humano, y llegó a las vacunas y a lo que sería la cura. Ya. Bueno, nuevamente, me parece que está bien su investigación, que haya buscado en un ámbito no propio de la física, que haya encontrado un ejemplo que sintetice esta perspectiva. Pero no se olviden, tratemos de hacerlo lo que yo observo, porque a veces es bueno basarse en lo que han dicho los científicos. Es parte justamente de la investigación. Pero una parte de la investigación y del proceso que justamente quería guiar este ejercicio es que ustedes se llenen de la perspectiva de la investigación desde lo que ustedes ven, desde cosas sencillas, desde el investigar cómo funciona un elemento que lo tenemos todo el tiempo. Si es que tiene alguna consideración, algún tema, algún problema, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Es ese, que ustedes se acerquen al conocimiento desde lo cotidiano, porque los pensadores, los científicos, para llegar a un producto, necesariamente se han acercado a cosas cotidianas. No a ejemplos del todo filosóficos muy avanzados, sino que la ciencia parte necesariamente de lo cotidiano y de lo común. Me parece que sus ejemplos están muy bien, pero vamos a tratar de hacerlo en la vida cotidiana, no solo por tal vez en un ámbito cumplir, o tal vez por un sentido, sí, de darle un criterio más científico, sino hacerlo porque de ahí parte la investigación. La investigación nace justamente de la observación, y la observación es sobre el mundo que nos rodea. No se olviden de esto para cualquiera de sus ejemplos en general y de los trabajos que realicen. A veces, por ejemplo, yo pongo el caso, vamos a la universidad y cualquier ámbito que ustedes estudien, queremos hacer lo más complicado que encontramos y lo más difícil y lo más excelso, por decirlo de alguna forma, que está muy bien, que nos guía el conocimiento, pero hay cosas de la vida cotidiana que son, por así decirlo, sencillas, que en realidad conllevan cosas mucho más interesantes y que pueden aportar mucho más.
En general, no es una crítica a nadie en particular, simplemente es una perspectiva que nos permite comprender que la investigación nace de esa observación. Andrés, ¿qué puso usted? ¿Cuál fue su ejemplo? Situación, niño que observa por primera vez el juego. Observación. El niño percibe el juego mediante la vista y eso despierta su curiosidad. Por ello se acerca para tocarlo y así conseguir más información. ¿Qué pasará al tocarlo? Análisis, investigación. El fuego es un compuesto que puede ser beneficioso para nuestra vida cotidiana, pero puede ser muy peligroso si no se usa de la manera más prudente. El niño está empezando a sentir curiosidad de qué pasaría si toca el fuego, ya que desde la infancia ellos empiezan a descubrir su entorno. Hipótesis. El niño ya se plantea la pregunta y ahora tiene 3 hipótesis de lo que le puede ocurrir cuando toque el fuego. ¿Me dará frío, me dará calor o me quemo? Experimentación. El niño toca el fuego e instantáneamente retira la mano debido a la quemadura que experimentó. La teoría. Siempre que toque fuego, quema. Ya, muy bien. Gracias. Dos cosas ahí. Muy bien explicado. Esa es a la explicación que se quiere llegar. No se olviden que esté detallado cada uno de los elementos. Eso es propio de la investigación y cuando ustedes hacen un trabajo que, como producto, que es propiamente la presentación de su investigación, tiene que estar detallado. Como lo ha hecho el compañero, como que yo no supiera de qué se está tratando este elemento. Otra cosa, hubiera sido preferible desde su experiencia. Está muy bien lo que ha puesto, me parece perfecto. Pero a ese niño sería bueno que fuera usted. No le digo que vaya a quemarse con el fuego, ni que vaya a prender fósforo y se vaya a estar quemando, sino que la perspectiva es siempre lo que nosotros hemos pasado. Me parece muy bien el ejemplo. No se olviden tomar en cuenta los elementos que estoy puntualizando para que quede un poco más claro cómo vamos a ir corrigiendo estos elementos. En general, los trabajos que ustedes han puntualizado están bien. Falta guiarles un poco más como se han hecho en los últimos 2 casos, que está explicado claramente el proceso que se ha venido generando. No pongan solo ideas sueltas y no pongan perspectivas que no lleguen a conclusiones. Y vamos a terminar esta ejemplificación para tener un poco más claro con lo que nos ha puesto nuestro compañero señor Mora. Ayúdenos, su ejemplo. ¿Qué puso? No tengo nada en la cabeza, dice. Ya, según lo que usted me ha mandado otra situación que no es del trabajo. Estarán pendientes de lo que estoy pidiendo y corrijan y vuelvan a enviar. Por favor, corrijan lo que tengan que corregir. Si no han subido, si les falta, si no es ese el trabajo, no hagan por cumplir. Esto sí les voy a pedir, por favor. En general, no cumplan y no pongan ideas sueltas por cumplir, no presenten el trabajo por presentarlo. El objetivo de esta materia, por lo menos, es irles guiando en lo posible para que ustedes vayan generando un proceso mucho más completo de lo que es la investigación. Vamos a dejar aquí esta perspectiva. El objetivo de esta parte era retomar algunos elementos y sobre todo ir puntualizando lo que ustedes han hecho para ir corrigiendo algunos elementos, ir aumentando, ir complementando, que quede mucho más claro en general, no en un caso específico, sino a todos en general. Vamos a visualizar entonces este tema. Bien, chicos, entonces lo que se ha dicho principalmente en el video, existen 2 formas dentro de la ciencia o 2 características o 2 elementos de la ciencia. De esta manera podemos decir que la ciencia es formal
y que la ciencia es ciencia fáctica. Vamos nosotros a ir puntualizando estos elementos, como les mencioné al principio, dentro de filosofía también, pero las características principales. La ciencia formal trata de entes ideales y la fáctica trata de entes empíricos, materiales, principalmente de entes materiales. Ente es cosa, no se olviden de esta consideración. Y todo el ámbito que la ciencia plantea trabajará sobre estas perspectivas, como se planteó en el gráfico. Es decir, que la ciencia trabaja, aquí existe la ciencia formal, la ciencia fáctica. Todas se basan o se guían por el método científico, que ustedes ya lo han podido ejemplificar, y dependen necesariamente de la investigación. Por esa razón, la investigación es importante en todos los ámbitos. Y tratan sobre hechos. Esta consideración, que ustedes pudieron observar, delimita prácticamente el tema que estaremos nosotros visualizando posteriormente, ya específicamente la ciencia formal y la ciencia fáctica. En filosofía nosotros hemos hablado sobre, y estaremos mayormente guiándonos sobre la ciencia formal, que es la lógica y la matemática. La ciencia fáctica es la que ustedes tienen ya dentro del propio pensum, es decir, física, química, que se centra principalmente en estas consideraciones, pero que también tiene una investigación formal, que también utiliza la matemática, que también utiliza los términos propios de la ciencia formal. Con eso vamos a terminar esta parte. Nos vemos en la siguiente hora.